A continuación, la hueca política. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política. Amigos, bienvenidos nuevamente a La Hueca Política. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana en este programa, siempre tratando temas coyunturales, temas importantes y principalmente con personas importantes de nuestra ciudad, importantes de nuestro país, para tratar temas de qué es lo que pasa, hacia dónde va nuestro país, cómo nos van en los distintos sectores, en la Asamblea Nacional, en temas de la ciudad en general. Y hoy nos acompaña una persona a quien le tengo muchísimo cariño, nos acompaña la asambleísta Yanine Cruz. Yanine Cruz, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros, por acompañarnos en La Hueca Política, bienvenida. Yanine es asambleísta por el movimiento Creo, pertenece a la provincia de Loja, y es una de las mujeres que es verdaderamente un ejemplo de lucha. Recientemente acaba de ser madre y también es una luchadora por la libertad de expresión, es una luchadora en la defensa de los derechos de los ciudadanos desde la Asamblea Nacional. Y queríamos conversar con ella justamente cómo le ha venido yendo este año de gestión. Justamente acabamos de pasar hace apenas unos días ya un año de funcionamiento en la Asamblea Nacional. Y bueno, pues queríamos preguntarte cómo te ha ido en estos primer año de gestión en la Asamblea Nacional. Bienvenida, Yanine. Eduardo, siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Un abrazo a todos nuestros amigos espectadores de este importante programa. Yo feliz por poder compartir contigo. Creo que la juventud tiene una gran responsabilidad en el país. Y pues bueno, creo que los desafíos serán evidentes frente a heredar un país en donde se ha violentado toda clase de derechos y estamos llamados justamente a dejar las banderas políticas y a luchar por este proceso de un cambio de actitud desde los políticos y tomando acciones concretas en la Asamblea Nacional. Ha sido muy difícil, pero de alguna manera hay que agradecer a la participación tanto de los periodistas como el contingente humano, la sociedad civil, por presionarnos, por presionar inclusive a los órganos de control y que den una respuesta necesaria frente a tantos actos de corrupción. Y uno siempre dice, bueno, combatimos la corrupción, sí, pero con un fin de que ese dinero invertido en educación, medicina, agricultura, dar mejores posibilidades de capacitación a los profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el sentir primero que nos convoca a decir que tenemos que asumir un rol protagónico en la toma de decisiones en la Asamblea. Lamentablemente, las controversias políticas, morenistas, correístas, ha permitido que se estanque estos procesos donde el debate, lamentablemente, es nulo. Bueno, y antes de continuar con este tema de la labor legislativa, de lo que has avanzado, nos has topado y algunos temas importantes que vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero tú viniste de Loja, tú fuiste concejala de Loja y tuviste algunos acontecimientos. Tú siempre defensora de los derechos, siempre una mujer luchadora. Y tuviste un enfrentamiento con el actual alcalde, el señor Castillo, si no me equivoco, el señor Chato Castillo, que te siguió un juicio y que lamentablemente ese juicio te envió a la cárcel por un tuit, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuéntanos un poquito qué pasó, porque estuviste hasta presa unos cuantos días, ¿no? A ver, los políticos que tienen que ocultar algo, o los actores responsables de responder a los ciudadanos, persiguen cuando tienen que ocultar algo. Definitivamente la fiscalización les causa terror y dentro de los procesos y responsabilidades, como tú que eres vicealcalde de Quito, sabes que es fiscalizar parte de la responsabilidad. Y fue cuando empezamos una gran tarea de fiscalización, tomando de antecedente que el alcalde lleva casi 50 años en la vida pública, 50 años.
es decir, medio siglo, donde hemos visto una ciudad que le falta servicios básicos, donde falta una ciudad que vaya respondiendo al dinamismo social. Y empezamos pues la fiscalización, y es en donde empezaron a existir presiones por parte de la administración. Recuerdo que estaba fuera del país cuando publiqué un tuit en donde hacía referencia a un video en donde se otorgaba un presupuesto para una obra en el Cantón Loja sin la venia del Cabildo lojano. Una irresponsabilidad tamaña del alcalde. Y es por eso que presionaron a jueces y tuve que pagar una sentencia de 30 días. Al segundo día de haber estado en la cárcel me demandó nuevamente pidiendo 5 años por una entrevista que tuve en un medio nacional. Ese ha sido el modus operandi al estilo del correísmo, en donde trataban de silenciar. Y mira, tú la fortaleza de los ciudadanos y también el apoyo de mi familia fue fundamental para poder seguir con una lucha real. Esto definitivamente es un ejemplo de lo luchadora y lo valiente que eres, y lo que te permitió justamente crear una plataforma importante para seguir escalando en términos de la política y pasar de ser una concejala importante de Loja, por supuesto, de luchar por su ciudad, ahora a ser una luchadora de los principios en el país en general, defender los derechos de los ecuatorianos. Oh, qué lindo lo que dices. Eres un verdadero ejemplo. Yo quiero aplaudirte por esa gran lucha que continúas antes desde Loja y ahora por todos los ecuatorianos. Y bueno, volviendo ahora sí un poco al tema en la asamblea. Cuéntanos un poco, a ustedes, a un grupo de mujeres hasta les pusieron un calificativo por ser las luchadoras, las histéricas les pusieron, pero creo que eso les enalteció bastantísimo también, ¿no? Pero imagínate tú ver a un ex vicepresidente llamándonos histéricas a asambleístas por legislar, fiscalizar. Es realmente controversial que un vicepresidente insulte la participación de una mujer. Y mira, yo creo que esto resultó primero un rechazo general, porque son primero términos que pueden lastimar o lesionar la presencia de la mujer en la política. Sin embargo, fue parte de un proceso en donde entendemos que estos actores están de salida, obviamente por sus errores, por sus omisiones, y que tenemos todas las garantías de poder decir con toda la transparencia del caso de que no nos pesa nada en la conciencia. Y así es, un grupo importante de mujeres hemos visto que el papel que se está jugando es decisivo. Yo recuerdo cuando pasamos del Congreso a la Asamblea, era el 3% en el Congreso de participación femenina. Hemos visto una Asamblea quizás un poco más estática con el correísmo, donde yo por lo menos no me sentía representada por ninguna mujer, y en ese sentido hemos visto que teníamos un papel fundamental. Primero, representar obviamente al sector al que pertenezco. Yo era la provincia de Loja, al sur del país. En lo posterior, tener claro que si llegamos a combatir la corrupción es por un país, y en lo posterior también responsabilidad con nuestro género. La mujer es muy capaz y hemos desarrollado pues nuestra participación de manera responsable, con argumentos y sobre todo con ese sentir ciudadano que es indispensable. ¿Y cómo estás complementando ahora este difícil rol de madre con la legislatura? Ay, mira, mi bebé tiene apenas 2 meses. Es difícil porque los avatares de la vida pública exigen tiempo y demanda un sinnúmero de actividades. Sin embargo, uno tiene que inyectarse del ejemplo de otras madres. Uno cuando ve a mujeres haciendo de todo, todólogas, uno tiene que decir, bueno, no, si ellas pueden, también yo. El tema político es agotador, pero te puedo decir que dentro de este proceso de maternidad me ha dado más impulso. Tengo por quién vivir, tengo por quién luchar, tengo por quién legislar, y es mi hijo. Entonces hemos combinado definitivamente. La llegada de Joaquín a mi vida me ayudó a seguir por el camino correcto. Y sin duda lo seguirás haciendo, mi estimada Janine. Y bueno, tú recientemente se acaba de dar paso dentro del CAL, ¿no es cierto?, a una reforma importantísima, clave para el Ecuador, que es la reforma a la ley de comunicación, ¿no? Planteada desde distintos sectores. Uno de los planteamientos es de nuestra asambleísta Lourdes Cuesta, pero también hay una propuesta de reforma de la ley de comunicación planteada por ti. Cuéntanos un poco en qué consiste esta reforma planteada. Primero, yo tenía una responsabilidad porque yo soy comunicadora social
Y dentro de los parámetros claros de campaña hemos hablado con los periodistas que han sido pues primero perseguidos, en donde uno de los objetivos era depurar estos malos elementos del Estado. La Supercom ha sido un pésimo ejemplo para la democracia, pero sobre todo cuando hemos visto que desde el sur, el ideólogo de la Supercom fue el alcalde actual de Loja. Tenía la misión desde el sur volver también a dar otro ejemplo. Desde el sur también hay otra posibilidad de decir queremos modificar esta ley en donde contemple primero el expresar de que la comunicación no puede ser vista para nada como un servicio público, sino como un derecho humano. Se ha pensado ya en presentar una enmienda a la Constitución donde claramente nos faculte el artículo, por ejemplo, 441, la posibilidad de que un legislador presente con el apoyo de las 2/3 partes. Hablemos de un derecho humano, ¿no? Y esa ha sido la lógica para decir, bueno, vamos a eliminar la Supercom, vamos a eliminar esta entidad que ha perseguido por pensar distinto o por hacer un periodismo serio, pero también elevemos el debate en temas que son puntuales, la seguridad que debe de tener el Estado y tiene que ofrecer a los comunicadores sociales, a los periodistas, a los camarógrafos, etcétera, frente pues a las circunstancias. Hoy se conoce que una de las profesiones más complicadas es el periodismo, y es en donde nosotros como legisladores también tenemos que ser partícipe de esta responsabilidad. Yo recuerdo que en otros países como por ejemplo Colombia, en el momento de investigar el tema del narcotráfico, cuidan al periodista, su entorno familiar, porque lo primero que vienen son presiones y amenazas. Ese ha sido el espíritu de este proyecto y reforma a la ley de comunicación. Destaco que dentro, por ejemplo, del bloque hay ese respeto a democracia. Mira tú, es importante ver que varios colegas legisladores también dan su punto de vista. Hay proyectos de ley estancados en la Comisión de la Comisión de Derechos Colectivos, donde hay que tratar un poco de buscar los mejores artículos y presentar un proyecto de ley a la altura de los ciudadanos, donde no se violente nuestro derecho de discrepar o de pensar distinto. Yo creo que muchos de los ciudadanos y en general la clase política, ahora en la Asamblea ya ha existido un consenso de reformar la ley de comunicación, acabar con la SECOM, que ese es un gran avance. Y claro, entramos a este punto importantísimo que estás planteando tú, de tratar de velar por la libertad de expresión, defendiendo a los periodistas de los ataques de los poderes mediáticos, de los ataques de los poderes de turno, de los grupos económicos, incluso, como tú mencionas, también de los grupos terroristas en los que lamentablemente nos vemos abocados en estos últimos meses, ¿no? Ojalá y este proyecto normativo blinde a los periodistas, avance un poco más y pueda ayudar en términos de la libertad de expresión. Y un poco pasándonos al tema de la fiscalización, se vienen también temas importantísimos en la Asamblea. Se acaba de aprobar un juicio político al señor Yalc, ¿no es cierto? También planteada por el movimiento, creo, por un compañero asambleísta, por Esteban Bernal, a quien ya tuvimos el gusto de entrevistar también en este espacio. ¿Y cómo ves este proceso? ¿Crees que va a terminar con la destitución del señor Yalc? A ver, fue muy importante primero los argumentos que presentó Esteban, un asambleísta muy respetable que lo queremos mucho. Pudieron poner 40 pruebas de evidencia cómo la justicia obedecía a un régimen totalitario, donde el secretario de la presidencia en aquel entonces, Alexis Mera, mediante correos obligaba a que los jueces jueguen a favor de un sistema totalmente ilegal e ilegítimo, en donde hemos visto que en los concursos de méritos y oposición llegaban los amigos del poder y no gente proba para poder hacer un trabajo cercano pues a la verdad y a la honestidad. Y esos son fundamentos claros para decir que este juicio político tiene primero la certeza de que se va a sancionar a un pésimo funcionario y dar la posibilidad de debatir también cuáles son los personajes, los representantes que deben de estar frente pues a un juzgado y sobre todo frente al manejo de la justicia en nuestro país. Si bien es cierto, fue el propio presidente Correa que en una sabatina recuerdo que dijo todos los poderes me pertenecen a mí, y efectivamente la justicia fue también parte de un sistema del gobierno anterior que obedecía para un poco depurar o esconder o archivar las ilegalidades. Así que el apoyo absoluto del bloque, en este caso pues a Esteban y sumándose varios sectores. Es importante la madurez política como se está demostrando en estos temas tan puntuales de la justicia.
Así es, importantísimo. Y aquí yo me pongo en el papel que tú estuviste, ¿no? Como concejala de Loja. Y ahí hay un tema pendiente en la asamblea que lo vamos a coger. Yo he conversado con un par de asambleístas y yo creo que lo tenemos que acoger. Sí. Una reforma importantísima para que los consejos municipales, en la capacidad de fiscalización que exista, también puedan llegar a esta sanción a los funcionarios. Hoy por hoy el COTAD limita muchísimo la fiscalización de los consejos metropolitanos o consejos municipales a solo pedidos de información y pedidos de explicación, pero no avanza mucho más allá. Ahí hay un tema muy pendiente. Sí, yo creo que es importante esa propuesta que viene desde tu sentir, porque los que hemos pasado por un cabildo un poco complicado en el acceso de información entendemos que el reto es mucho más fuerte. Tenemos que, obviamente, pedir información, investigar, pero ¿de qué sirve si no existe la sanción política también al funcionario, ¿no? Y cuando hemos visto quizás los órganos de control muy obedientes al poder, no ha pasado nada. Así que es una buena propuesta y como concejal que fui, tenemos pues que apuntar a eso. Dar la facilidad al Cabildo Lojano, a los concejales a que hagan un trabajo realmente importante. Hay que abrir las puertas a la fiscalización en los municipios. Así también. Esa fiscalización está limitada. Alcanzas, como tú bien sabes, Yanine, solamente a pedir examen especial de Contraloría o hasta enviar eventualmente cuando tienes algún indicio de algún acto delincuencial o posible acto delincuencial a la Fiscalía, pero no tienes una capacidad de sanción. Ahí tenemos un grave pendiente que tenemos que solucionar desde la Asamblea Nacional. Claro que sí. Ahí hay un grave pendiente. Paralelamente, el pueblo ecuatoriano votó a favor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Yo creo que está haciendo un labor extraordinario. Hay hombres muy valiosos a la cabeza de Julio César Trujillo, que está desarrollando un trabajo importantísimo en beneficio de los ecuatorianos, tratando de descorreizar al país. Y en ese sentido, desde afuera se ve una especie de competencia en la Asamblea. ¿Qué pasa con el juicio de Ayalc y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Quién gana? Se lo ve así. El que gana es la Asamblea, el que gana es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o el que gana es el Ecuador. A ver, primero decirte que las cifras de aceptación que tiene la Asamblea Nacional son muy bajas. Y yo recuerdo cuando se presentó la resolución de apoyo a este Consejo Transitorio planteada por Luis Pachala, un asambleísta muy respetable, en donde yo hacía referencia a que el Consejo de Participación Transitorio está haciendo el trabajo que debía de haber hecho la Asamblea durante 10 años, observar a los malos funcionarios, sancionar a los corruptos, a los ilegales. Y mira, en cuestión de meses es impresionante como este Consejo ha puesto un poco la casa en orden. Ahora hemos visto que viene el tema de Ayalc. Puede que el Consejo de Participación Ciudadana nos dé una sorpresa inclusive a la Asamblea. He estado haciendo el trabajo, ojo, de la Asamblea. Y en este caso estamos esperando de que nos dé también paso a este proceso, porque por parte de la oposición a la corrupción, a la ilegalidad, hemos hecho el trabajo adecuado y correcto. Quien ha estado estancando es justamente esa inestabilidad de los morenistas y correístas. Todavía pesa la responsabilidad sobre estos grupos de poder que lamentablemente no permiten desarrollar a la Asamblea. Sin embargo, quien está ganando es el Ecuador, quien está refrescándose de estos espacios importantes en donde se depuran los pésimos elementos de la corrupción es el Ecuador, pero también inspira a ver un panorama político distinto. Verle al doctor Julio César Trujillo con esa experiencia y con esa sabiduría en sus canas que se ve, realmente es gratificante ver cómo nos da un ejemplo valioso de poder trabajar con rectitud, con altivez y sobre todo sin miedo de combatir a la corrupción. Entonces tenemos un ejemplo muy fuerte por parte del Consejo Transitorio, que es obviamente pegado a la Constitución, y en lo posterior un ejemplo al país de que vendrá un tiempo distinto en donde se va a observar a los funcionarios que lleguen a cumplir una misión importante. Así es, hay que darle el apoyo para que puedan seguir adelante en este labor importantísimo. Y la Asamblea Nacional cumple un rol fundamental. A veces los ciudadanos no entienden desde la calle, prenden la televisión y ven solo los conflictos, las peleas, y por eso la negatividad a los cuerpos colegiados hasta cierto punto. Pero claro, hay que transmitirles un mensaje positivo y explicarles qué hace la Asamblea Nacional, cómo una ley puede ayudar al ciudadano común y corriente, a la persona que nos está escuchando desde su casa. ¿Cómo la Asamblea Nacional, cómo una ley influye en su vida? A ver, primero, una ley tiene vida cuando es una ley
que pueda captar ese sentimiento del ciudadano. Y eso lo hacemos mediante la socialización real, no en discursos ni del diálogo, sino concretamente bajando esa ley a un terruño en donde el ciudadano pueda estar opinando, criticando. De nada sirve tener una ley en donde puedes poner un sinnúmero de beneficios cuando no hay, por ejemplo, un presupuesto real para solventar las necesidades. Seguimos engañando, es decir, al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, los procesos son claros. Si hay la petición de cualquier sector ciudadano para exigir un cambio, hay un proyecto planteado, se revisa, se trata obviamente de respetar la Constitución, los acuerdos internacionales y se presenta. En lo posterior, el Departamento Técnico de la Legislatura analiza si no hay ningún error en el tema argumental y dan paso a que el CAL permita que se destine este proyecto a cualquier comisión. Dentro de la comisión es indispensable la participación del sector que presentó esta propuesta y obviamente en compañía del asambleísta poder dar los insumos suficientes para poder pelear este proyecto y en el seno de la asamblea poder debatir. Yo digo que nos falta elevar el debate, no podemos dejar de lado ese sentimiento colectivo que es muy enriquecedor para la propuesta. Así que el ciudadano tiene todas las garantías de presentar su proyecto, propuestas, inclusive hasta las enmiendas para poder modificar a veces estos artículos un poco complejos dentro de la Constitución. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país todavía es la generación de empleo, la generación de oportunidades. Lamentablemente eso no depende solo de leyes, sino depende de una política monetaria, una política económica a nivel nacional. Pero sin embargo hay cosas que se pueden hacer desde la Asamblea Nacional. ¿Qué está pendiente ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que no se ha dado paso o qué es lo que nos está haciendo falta? Bueno, primero sincerarnos, para poder tener claramente un mejor manejo y adecuado manejo del presupuesto de los ecuatorianos, tenemos que transparentar cuál es la deuda que tenemos. El poder repensar en renegociar estos acuerdos con otros países, porque el gobierno anterior nos heredó un país con un sinnúmero de préstamos, el 15-18%, que es realmente lapidario para la economía de nuestro país. Desde ese punto, ser sinceros y empezar a buscar mecanismos para hacer real una austeridad que solamente hemos escuchado en discursos, pero en la práctica es totalmente nula, y contemplar el poder apoyarnos en la empresa privada. No hay que tenerle miedo a la inversión. A veces esos discursos que lastiman o lesionan el desarrollo es justamente con la tendencia a mantener un nivel económico bajo, y no es así. Grandes ejemplos tenemos donde hay que apostar a la inversión, ir de la mano con la empresa, aprender del ejemplo de otros países y tener normativas de acuerdo a la realidad, ¿no? Yo vengo de un sector fronterizo en donde el tema de fuentes de trabajo es muy complejo, no hay industria, no hay apoyo al riego, cada vez decrecen los cantones y ves que muchos jóvenes salen a otras ciudades a buscar posibilidades laborales. Eso realmente duele porque no hay un seguimiento real y no hay un apoyo real. Imagínate tú ahora que hemos visto cómo se destinaban nuestros recursos para el espionaje, millones de millones, eso realmente nos lleva a la reflexión de que nunca estuvo bien invertido el recurso de los ciudadanos. Muchas gracias, mi estimada Yanine, te agradecemos profundamente por habernos acompañado en la Hueca Política, tratando los temas de coyuntura nacional, cómo va nuestra asamblea y qué son las proyecciones y qué podemos hacer desde la Asamblea Nacional para mejorar la vida de los ecuatorianos. Muchas gracias por ese labor importantísimo que estás haciendo. Tienes todo el apoyo de quienes estamos desde el otro lado, desde fuera de la Asamblea, para que continúes en esa lucha de la libertad de expresión, la lucha en defensa de los ecuatorianos en general. Felicitaciones de esta nueva madre también, y a todos los que nos acompañan, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en la Hueca Política. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política